Buenos días, estamos aquí nuevamente. Bienvenidos a todos. Queremos empezar el tiempo de el discipulado. Estamos tratando de conectarnos también aquí con la Iglesia Renacimiento. Bien, mis hermanos, pues este es un tiempo de discipulado. El domingo pasado terminamos ya la de el proyecto La Esperanza. Entonces, hoy vamos a comenzar un nuevo tema. Pues hemos estado orando durante la semana para saber qué tema poder empezar y siendo y viendo los momentos en que estamos viviendo, pues queremos tratar el tema de la escatología. Eh, ok, voy a tener que cambiar a la otra. Un momentito, por favor. No, está bien. Ok. Empezar este tiempo Jengibre de con oración. limón y miel de abeja para su garganta. Queremos orar. Pido que estén orando por Pablo porque como está enseñando y predicando tantas horas al día, se le cansa la garganta. Muy bien. Ahí sí. Ok, ahora sí estamos. El tema que vamos a estar mirando en este nuevo tiempo, un tiempo de analizar los eventos del futuro. Pues hace algún tiempo ya habíamos estudiado el libro de Daniel y vamos a tener que revisar, revisar el material de Daniel para ir poniendo algunos fundamentos de los eventos del futuro. Entonces, pero hoy vamos a dar una introducción al tema. Hoy vamos a dar una introducción al tema de la escatología. Bueno, justamente ahí la palabra escatología tiene que ver con los eventos del futuro. Y pues hoy en estos días que hemos estado, pues muchos de los cristianos han estado tratando este tema, muchos de los predicadores han estado tratando los temas, porque la situación en que estamos viviendo eh, parecería indicar ahora sí que estamos al final de una de esta era que como la conocemos ahora, ¿no? Estamos aproximándonos
a lo que la Biblia llama el día del Señor. Y el día del Señor es el momento cuando los juicios de Dios van a venir sobre la tierra. Pero antes de eso, pues vamos a ser testigos de todo esto. Entonces, a manera de introducción a este tema, porque es un tema grande, podemos ir pensando de cómo Dios, en primer lugar, Dios creó el mundo, ¿no es cierto? Dios creó el mundo y vemos ahí en Génesis, Dios crea a Adán y a Eva y vemos que viene la caída y después de la caída las cosas cada vez se van de mal en peor hasta llegar a Génesis, el capítulo 6, donde dice la palabra del Señor que la gente pensaba de continuamente el mal. Y el Señor tuvo que enviar justamente el diluvio. Y ahora, eso es vamos un ratito a Génesis, en el capítulo 6, porque nos interesa ver cuáles eran las características de los tiempos de Noé, porque la Biblia nos dice que en los postreros tiempos, pues van a ser muy similares a los del día de Noé. Y vamos a leer cómo eran los días de Noé. En Génesis el capítulo 6 dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo que los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes desde la antigüedad, fueron hombres varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuamente el mal. Aquí me quiero detener en este versículo 5 de Génesis 6, donde se nos dice a nosotros de que en la tierra había mucha maldad en la tierra. Y que el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuamente el mal. Y bueno, hemos estado nosotros mirando en realidad, cómo el mundo se va cada vez corrompiendo más y más y más y más, a medida que la tecnología avanza. También la maldad ha avanzado a pasos agigantados. Hemos visto cómo el asunto de la pornografía, de la homosexualidad, del lesbianismo, del aborto, de la brujería, de todos estos movimientos falsos que se han creado. La iglesia ha sido desviada, en realidad estamos viviendo en tiempos de apostasía. Entonces todo eso está llevando al mundo justamente a un colapso, ¿no? Y se parece mucho a lo de los días de Noé, donde la gente piensa de continuamente el mal. Entonces, y justamente esa parte nos muestra
el corazón del hombre, la perversidad del hombre. El pensamiento del hombre llega a ser totalmente entenebrecido. Y eso es lo que está pasando ahora también. Obviamente la gente sin Cristo, pues se ha desbordado ya la cosa. Pero vemos aquí que Dios ha enviado esta pandemia como para darnos un tiempo de reflexionar en qué dirección está yendo la humanidad. Y he visto videos, ¿no? Obviamente desde el punto de vista humanista y qué tan bueno ha sido toda esta situación para los animales, para la naturaleza, inclusive pues para las familias mismo, que los padres estén con los hijos, que se vuelvan a unir como familia, porque como el mundo ha estado tan involucrado en este trajinar de la vida, como que nos olvidamos de Dios. Y bueno, versículo 6 de Génesis capítulo 6 nos habla dice ahí, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y vemos aquí cómo Dios, el otro día me llamaron a preguntar justamente esto, ¿no? ¿Qué es que se arrepintió? En realidad la palabra en hebreo es que se dolió. Se dolió de ver la maldad del hombre. Dios estaba en realidad dolido. Al mirar al hombre, cómo se había deteriorado. Entonces, vemos ahí en Génesis 6:6, dice que se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y a las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y nosotros vemos de cómo es que Dios está tratando con la humanidad aquí en los tiempos de Noé. Entonces, Dios le manda a construir un arca a Noé para que él empiece a predicar de que va a venir este juicio de Dios sobre la tierra. Y bueno, muchos de nosotros conocemos la historia. Versículo 11 dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Ya se pueden imaginar entonces cómo estaba en los días de Noé. En los días de Noé, la gente pensaba de continuamente el mal. La gente era corrupta y estaba llena de violencia, dice el versículo 11. Versículo 17 dice, he aquí que yo traigo un diluvio de las aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Tremendo esa decisión que Dios toma con el hombre de desaparecerlo literalmente de la faz de la tierra y destruir, dice aquí, toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Y bueno, ya sabemos cómo Dios le manda a construir el arca, dice versículo 18, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos
y tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda la carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, y de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, conforme a todo lo que Dios mandó. Y este es el versículo que nosotros tenemos que meditar como cristianos, ¿no? El versículo 22. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios mandó. Y en el libro de Hebreos, vamos a ver Hebreos capítulo 11, versículo 7, Noé aparece como uno de los héroes de la fe. Hebreos 11, 7. Vamos a leer Hebreos 11, 7. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, en que su casa se salvase. Y por esta fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces aquí nosotros estamos mirando de que este hombre, Noé, dice que aquí por la fe, siendo advertido por Dios, aún de las cosas que no se veían, dice, con temor preparó el arca. Nosotros estamos viviendo justamente en este tiempo donde ya empezamos a ver, como vamos a ver, los principios de dolores, las señales antes de la venida del fin. Y nuestra respuesta tiene que ser de la misma manera que Noé respondió a Dios. La manera que Noé respondió a Dios dice que hizo conforme a todo lo que le mandó. Entonces, si estamos nosotros viviendo ya en tiempos escatológicos, ya estamos mirando, como vamos a ver en Mateo 24, la respuesta tiene que ser la nuestra como hijos de Dios. Tiene que ser la misma respuesta de Noé. Hacer todo conforme a lo que Dios nos ha mandado hacer. Enfocarnos en los mandatos del Señor. Y para la iglesia, Mateo 28, 19 y 20, el mandato es ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nosotros tenemos un mandato. Si queremos decir así, ¿qué es construir el arca para nosotros en este tiempo entonces? Es justamente, como dice aquí, hacer conforme a lo que Dios nos mandó. Si Dios nos ha mandado a ir y a ser discípulos, eso quiere decir evangelizar, darles el seguimiento, el crecimiento espiritual, para que ellos continúen la obra que el Señor les ha dado. Entonces, si Noé obedeció de esa manera al Señor, de la misma manera tenemos que hacerlo nosotros.
de la misma manera tenemos que hacerlo nosotros. ¿Qué es lo que el Señor nos ha mandado a hacer? ¿Qué tal si a nosotros el Señor ahora nos mandara a construir un arca, ¿no? Mi pregunta sería, ¿obedeceríamos a Dios? Bueno, Dios prometió que nunca más va a castigar a la tierra con agua, ¿no es cierto? Pero nosotros sabemos de lo que viene. Y en esta mañana queremos ver justamente una introducción para que nosotros vayamos entendiendo una introducción a la escatología. Y mencionamos Noé porque dice que en los postreros tiempos va a ser justamente como en los días de Noé. La gente no va a querer saber de Dios. Noé se pasó predicando antes de que cayera el diluvio, como 100 años se pasó, predica, 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 predica. Y la gente le decía, este está loco. Llegó el momento en que vino el diluvio, subió él, su familia, sus hijos, y dice la palabra del Señor, que Dios mismo cerró la puerta. Dios mismo cerró la puerta. Y esa es una de las cosas en que a mí me ha llamado la atención. Versículo 16 de Génesis 7 dice, y los que vinieron, macho y hembra y de toda carne vinieron, como lo había mandado Dios. Y Jehová cerró la puerta. Los animalitos se sometieron a Dios, los animalitos obedecieron a Dios y subieron al arca. Y ya cuando todo estaba en el arca, dice versículo 16 de Génesis 7, Jehová cerró la puerta. Y nosotros vamos a ver qué significaría en estos tiempos que Jehová cierre la puerta. Jesús dijo, cuando él estaba predicando, Jesús decía, yo soy la puerta y el que por mí entrare yo no le echaré fuera. El que por mí entrare yo no le echaré fuera. Por eso estamos ahora predicando el Evangelio todos los días. A las 9 de la noche en el Facebook. Y que esos videos pues podamos bajarlos a YouTube y de ahí también compartir con los que más se pueda. Estamos ahorita en el tiempo de la cosecha, mis hermanos. La cosecha está lista. El Señor Jesús dijo, alcen los ojos, los campos están blancos para la siega. En este momento, mis hermanos, la iglesia tiene la oportunidad. La iglesia de hoy está viviendo en tiempos ya apocalípticos. Y cuando digo apocalípticos me refiero a los inicios del fin, a los principios del fin, dice Mateo. No sabemos cuándo. Lo que tenemos que hacer es predicar el Evangelio. Y la pregunta que yo hice es, ¿qué significaría para nosotros que Dios cerrara la puerta, así como cerró el arca de Noé? ¿Qué significa para nosotros eso? Bueno, para la iglesia, y ya vamos a hablar de esto, para la iglesia significa en realidad que sucede el rapto. Para este mundo,
se le va a cerrar la puerta. Cuando la iglesia sea arrebatada, se cerró la puerta. Se acabó la gracia. Empezarán días difíciles aquí en la tierra. Entonces, si la iglesia va a ser arrebatada, va a ser llevada a la presencia del Señor, y dice Primera de Tesalonicenses, nos encontremos con Él en el aire. Aquí se cerró la puerta. Se acabaron los predicadores. Se acabó Noé, se acabó YouTube, se acabó WhatsApp. Ahí a mi hermano Rafael, que nos está mirando, me mandó en el WhatsApp un video de una canción que han hecho en cuanto a cómo Satanás pues nos mandó a encerrar en las casas para que desde las casas se predicase el evangelio, como lo estamos haciendo en estos momentos. Pero el tiempo de la iglesia está muy cerquita por terminar. Dios está llamando a obreros, Dios está llamando a más Noés en este tiempo para que prediquen la palabra. Como le dice Pablo a Timoteo, a tiempo y fuera de tiempo. Hermanos, aquí ya se acabó horario, se acabó toda esa estructura que teníamos, se acabó todo. Ahora sí ya pueden llegar tarde a las reuniones. Pueden conectarse cuando gusten, cuando puedan. Si quieren se conectan, si no, no se conectan. Bueno, ahora es el tiempo de la predicación de la palabra de Dios. Fíjense, vamos a Mateo 24. Y en Mateo 24, a ver, déjenme ver. Lucas 21 y Mateo 24 son los dos pasajes que se relacionan. Lucas 21 está hablando del contexto de que las señales antes del fin, dice en Lucas 21, pero yo quiero leer solamente el versículo 12 y después vamos a regresar a esto para hacer el punto que estoy haciendo en este momento. Dice Lucas 21, 12, dice, pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernantes por causa de mi nombre. Subraya en el versículo 13, dice, y esto os será ocasión para dar testimonio. El Señor Jesús, en realidad aquí dice, miren, ustedes van a ser perseguidos, van a ser llevados ante reyes, pero yo estoy causando todo esto, yo estoy provocando todo esto para que ustedes tengan la oportunidad de dar testimonio. Dice allí, y deberíamos enmarcarlo, esos versículos que ahorita lo voy a hacer en esta Biblia que tengo, tenía solo una rayita ahí, pero creo que tenemos que enmarcarlo. La tribulación, los problemas para los discípulos era una ocasión para dar testimonio. Y nosotros ahora tenemos esta ocasión, mis hermanos. La ocasión que el Señor nos está dando es para que nosotros podamos ser de testimonio. Solamente que dice que la diferencia es que a ellos les iban a perseguir, a llevarles a las sinagogas, a las cárceles. A nosotros nos ha mandado a la casa, no a la cárcel. Para que desde allí nosotros podamos ser de testimonio. Y como decía en el tiempo de oración, el Señor, pues Él sabía que la tecnología iba a estar en su apogeo aquí en la tierra para cumplir sus propósitos.
Y pues hasta que el Señor nos dé Facebook y WhatsApp, mi hermano Rafael, hay que aprovechar. Hay que aprovechar. Aprovechar enviando los videos de evangelismo. Aprovechar esto que Dios nos ha dado. Ok. Estamos viviendo en estos tiempos. Muy bien. Vamos a leer Mateo capítulo 24. Y quiero compartir lo que he compartido ya con otros hermanos. ¿En qué tiempo estamos viviendo? ¿Qué es lo que estamos nosotros viviendo ahora? Y eso es importante que lo leamos en Mateo capítulo 24. Y de hecho, como les digo, esto solamente va a ser la introducción. Y la próxima semana vamos a estar regresando primero al libro de Daniel para poder establecer las bases y entender con más claridad lo que está sucediendo hoy, porque es importantísimo que nosotros entendamos esto. Mateo 24, 1 y 2 dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Piedra sobre piedra que no sea derribada. Perdón. Estas palabras del Señor Jesús justamente tienen que ver como los profetas también habían profetizado anteriormente de que Jerusalén y el templo iban a ser destruidos. Y hay algunas citas aquí que justamente antes de que Israel fuera llevado en cautiverio a Babilonia, está, por ejemplo, les voy a dar a aquellos que anotan, para todos aquellos que están anotando, Miqueas 3:12, Jeremías 26:18, Miqueas 3:12, Jeremías 26:18 y Ageo 2:15. Así que Miriamcita ya tomó la nota, ¿no es cierto? Ageo 2:15. En todos estos versículos se nos habla a nosotros acerca de la venida de Babilonia y cómo ellos iban a destruir totalmente Jerusalén y el templo. Y nosotros podemos leer eso en Lamentaciones, de cómo quedó la ciudad destruida. Y ahora el Señor Jesús nuevamente nos va a hablar acerca de la destrucción del templo. ¿Qué quiero decir con esto, mis hermanos? Que para poder interpretar la profecía, y en este caso de la destrucción del templo, hay un principio hermenéutico para interpretar la profecía, y es que algunas de las profecías tienen uno, doble o triple cumplimiento, ¿no es cierto? Queriendo decir con esto que lo que ya se profetizó en el Antiguo Testamento en cuanto a la destrucción del templo, no solamente se refería a la destrucción del templo en el tiempo cuando ellos fueron llevados en cautiverio, sino también apuntaba a lo que Jesucristo nos acaba de decir, y lo que Jesucristo nos acaba de decir aquí en Mateo 24:2 también apunta a la destrucción que va a haber en la gran tribulación. Entonces, vamos
aprendiendo a entender un poco de esto de la profecía y de la escatología, de los eventos futuros, ¿no es cierto? De cómo se va a llevar a cabo esto. Entonces, el Señor Jesús aquí les está haciendo dar cuenta a los discípulos que ellos estaban mirando en realidad la belleza del templo, ellos estaban mirando todas estas cosas. Fíjense en cómo les dice el Señor Jesús, ¿ves todo esto? ¿Ven todas estas cosas? Les dice el Señor Jesús. Bueno, todo eso va a ser destruido. Muy pronto lo vas a ver a todas estas cosas que van a ser totalmente destruidas. Y vamos a leer Zacarías 14, 1 al 4, que es una de las profecías que se hablan también en cuanto a la venida del Señor. Zacarías 14, del 1 al 4. Dice, he aquí el día de Jehová viene. Esta frase, el día de Jehová, se refiere a los diferentes juicios que van a venir en el futuro. Y dice, el día de Jehová viene, en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada. Serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. Recuerden lo que dice en Mateo 24, ay de las mujeres que estén encintas, ¿no es cierto? Serán violadas las mujeres y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y fíjese en versículo 4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Miren versículo 5. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, con él todos los santos. Obviamente que esto nos está hablando ya de la venida del Señor Jesús. Previo a la venida del Señor Jesús, cuando Él descienda y ponga sus pies en el monte de los olivos, previo a eso, se nos narra aquí cómo van a perseguir a Israel y cómo Israel va a tener que enfrentar esto de la gran tribulación. Entonces, cuando el Señor Jesús nos está hablando en Mateo 24 de que el templo va a ser destruido, Él está apuntando y mirando también a ese día. ¿Por qué les digo también? Porque en el año 70, después de Cristo, el emperador Tito entró y destruyó el templo y se cumplió y no quedó piedra sobre piedra. Y muchos piensan de que esta profecía ya se cumplió ahí y ya no va a pasar nada más. Pero nosotros vemos en Zacarías, que acabamos de leer, Zacarías 14, vemos de que
la destrucción del templo se va a llevar nuevamente a cabo allí. Vamos a leer Mateo 24, el versículo 15. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan. Al que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y al que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Y ahí empieza a narrar todo lo que va a ser en la gran tribulación. Pero aquí en el versículo 15 de Mateo 24 nos dice de que el anticristo se va a sentar en el templo. En segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, vamos de una vez ahí para que quede claro el asunto de la destrucción del templo y el anticristo sentándose en el templo. Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, el versículo 4 dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Eso es lo que va a hacer el anticristo. A la mitad de la semana, es decir, después de los primeros 3 años y medio, que el anticristo haga un pacto con Israel, porque va a haber 10 naciones que van a hacer una alianza. Al-Dusi nos dice que estas 5 naciones van a ser europeas y 5 naciones van a ser musulmanas, pero ellos van a hacer un pacto con Israel, el anticristo, un pacto de paz. Pero él va a romper el pacto. Y a eso es lo que se llama aquí en Mateo 24:15 la abominación desoladora. Él va a aplastar con todo. Va a empezar a perseguir a Israel y a todos los que creen en Cristo y van a aplastar con todo. Bueno, la profecía nos dice que el Señor en su venida, Él destruirá con el poder de su boca a este anticristo. Y los santos vendremos con Él para morar por 1000 años. Ok, eso es un panorama, les he hablado un panorama que vamos a ir estudiándolo detalle por detalle en este tiempo siguiente. Cada domingo vamos a estar estudiando lo que es la profecía y lo que son los eventos del futuro. Porque es importante que nosotros como iglesia tengamos claro, como iglesia nosotros debemos tener claro nuestro futuro. Tenemos que tener claro las cosas que van a venir. Que la iglesia va a ser arrebatada. Debemos tener claro que antes de que la iglesia sea llevada, vamos a tener tiempos de apostasía y vamos a tener tiempos de engaño, de rebeldía, de persecución, de maldad, de inmoralidad, tal cual en los días de Noé. Y entonces necesitamos como iglesia, y cuando yo hablo como iglesia no me refiero a la iglesia del Renacimiento, me refiero a la iglesia de Cristo. Mis hermanos, olvidémonos de denominaciones, de iglesias locales. Hermanos, ahora todos los cristianos tenemos que unirnos en oración, unirnos en la misión. Tenemos que unirnos para poner un frente de batalla
y hacer las cosas como le dijo a Noé, que acabamos de leer, hacer lo que Noé hizo, obedecer lo que Dios le mandó a hacer. Hoy más que nunca, mis hermanos, necesitamos obedecer al Señor y hacer lo que Él nos mandó a hacer. Ya, ayer le escuché hablar al vicepresidente del Ecuador y es tremendo, o sea, él llama a la unidad, ¿no?, de todo el país para poder enfrentar esta situación que estamos viviendo. Pero la gente no está haciendo caso en muchos lugares. Y como el vicepresidente aquí en el Ecuador dice, aquí hay más muertos por la desobediencia que por el virus. Híjole, qué tremendo, esa frase a mí me impactó, ¿no? Lo que dice el vicepresidente. Hay más muertos por la desobediencia que por el virus. Y yo pienso, ¿no?, como iglesia del Señor, que las consecuencias que nosotros enfrentemos no seamos desobedientes. No seamos desobedientes. Que si nos toca sufrir, que no sea por la desobediencia. Que si nos toca sufrir, que suframos por servirle a Dios, que suframos por hacer lo correcto, que suframos por predicar su palabra, pero no por desobedecer o como yo digo, hacer tonteras, ¿no? No. Suframos por las cosas que valen la pena, mis hermanos. Ya estamos en estos tiempos y tenemos que vivir de acuerdo a su voluntad, mis hermanos. Y oremos para que Dios nos dé la sabiduría, entendimiento espiritual, para que sepamos lo que tenemos que hacer como iglesia de Cristo. Ya no hay tiempo para estar jugando a la política, ya no hay tiempo para estar inventándome mis salidas, mis cálculos, como predicaba el otro día acerca de la multiplicación de los panes y de los peces. Ahí vemos a Andrés y al otro discípulo dándole algunas respuestas desde el punto de vista humano al Señor Jesús, de cómo dar de comer a los 5,000. Hermanos, ahorita no sirve nuestro cálculo humano, no sirve. Tenemos que doblegarnos al Señor, pedirle sabiduría, pedirle inteligencia espiritual, pedirle discernimiento espiritual para que nosotros podamos seguir adelante. Mis hermanos, es súper importante la actitud que nosotros tenemos como hijos de Dios, no como miembros de una iglesia o como líder o como anciano o como líder de un grupo. Olvídate. Sé un hijo de Dios con mayúsculas. Un hijo de Dios. Para vivir dignos, de acuerdo a la vocación con que Él nos ha llamado. No perdamos el tiempo, mis hermanos. Enfoquémonos en las cosas que Él quiere que nosotros nos enfoquemos. Ok. Hemos dado un panorama de lo que pasó en los días de Noé, de lo que está pasando ahora y de lo que va a pasar en el futuro. Un panorama que nos sirva a nosotros para reflexionar, para ubicarnos, como sabe decir Osvaldo, el ubicatex. Necesitamos un ubicatex. Y eso es lo que necesitamos ahora. Bien,
Permítanme leer versículos 3 de Mateo 24. En adelante vamos a leer hasta el versículo 8. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Aquí hay estas dos preguntas que son importantes. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá antes de tu venida y del fin del siglo? Le están preguntando el tiempo y le están preguntando por las señales. ¿Sí? Por las señales. Antes de la venida y del fin del siglo. Entonces, fíjense en ahí, Jesús va a tratar de contestar esto, ¿no? Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe. Y mis hermanos, yo quiero hablar de este versículo. Esto de las redes ha sido una bendición para la predicación del Evangelio, pero también ha sido un peligro. No nos dejemos engañar, mis hermanos. No nos dejemos engañar. Dice, mirad. Es una advertencia que el Señor Jesús nos está haciendo. Tengan cuidado, quiere decir eso. Tengan cuidado. No agarremos todo lo que nosotros vemos en las redes, mis hermanos. Y yo me he puesto a pensar, si yo reaccionaría a los videos a todos los videos que ponen, a todas las cosas que ponen, y a veces ya me da ganas mejor de borrarles a todos los que ponen esas cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Porque si yo me pongo a refutar todos los videos, no voy a tener tiempo de estudiar la Biblia. Necesitamos nosotros pensar bíblicamente de acuerdo a la palabra de Dios, a los conceptos bíblicos, y también debemos entrenarnos, y esa es la razón por la que voy a empezar esta serie de los eventos del futuro, para que nosotros aprendamos a pensar también proféticamente. ¿Qué nos dice la Biblia en cuanto a la profecía y a los eventos del futuro? Para que nosotros podamos leer y poder interactuar con toda la información que tenemos. Y hay unos videos tan conmovedores de los animalitos. Hay unos videos tan conmovedores de la gente en los hospitales y todo eso. Y se está utilizando eso para irse en contra de las autoridades, en contra del gobierno, hablar más de las autoridades. Se está tratando de desacreditar al país, como ya hemos escuchado en las noticias, sacando videos de que están quemando a los muertos aquí en el Ecuador, como que, y algunas personas me han escrito de diferentes países diciendo, oye, ¿es cierto que esto está pasando en el Ecuador? Y lo único que yo he hecho es mandarles las noticias de lo que se dice aquí en el Ecuador, posteándoles lo que dice el comercio y lo que dicen las autoridades de aquí del Ecuador.
Mis hermanos, tenemos que aprender a someternos a las autoridades, a orar por ellos, a interceder, porque por algo Dios les ha puesto ahí. Eso no quiere decir que sean buenos, que sean justos, que... No, no, no. Nuestra deber como hijos de Dios es orar. Y ayer el vicepresidente decía, les pido a todos que recen por mí, que no importa la religión, no importa nada, recen por mí. Claro, él no sabe, él no conoce a Dios, pues. Pero en una cosa sí tiene razón, que deberíamos orar, porque en cambio nos dice Dios, que tenemos que orar por las autoridades. No estar difamando, ni posteando los videos que van en contra de las autoridades. Nuestro trabajo, nuestra responsabilidad como iglesia es orar por ellos, mis hermanos. Independientemente de las decisiones que tomen, independientemente de todos nosotros, nuestra responsabilidad es orar y punto. Hagan bien, hagan mal, desde nuestra perspectiva, obviamente, nosotros tenemos es que orar y acatar las instrucciones que nos están dando para que podamos vivir quieta y reposadamente. Si no, se hace un caos, mis hermanos. Ahora, ¿por qué les estoy diciendo esto? Ya vamos a leer más acá abajo. Pero no nos dejemos engañar, mis hermanos. Aquí el punto es esto. Cuidado. Cuidado. No nos dejemos engañar. ¿Qué quiere decir esto de mirad que nadie os engañe? Es una advertencia antes de contestar a las preguntas que nos hagan. A veces las gentes hacen preguntas, pero son preguntas malintencionadas. ¡Qué bestialidad! Son preguntas malintencionadas. No te hacen una pregunta porque quieren saber. Te hacen una pregunta, ¿verdad? Como cuando a Jesús le hacían para ponerle la cascarita, como decimos aquí. Y uno se da cuenta de la clase de gente. Y se puede ver en sus palabras, en sus preguntas, ¿verdad? Esa maldad que hay detrás de todo eso. No tenemos que dejarnos engañar, mis hermanos. No nos dejemos engañar. Si algo pueden orar por mí, mis hermanos, oren que el Señor me dé sabiduría y discernimiento espiritual, mis hermanos. Estamos viviendo en tiempos muy importantes. Un momentito que se va a acabar la batería de aquí. La batería se va a acabar. El teléfono. Entonces, mis hermanos, es súper importante que tengamos cuidado. Versículo 5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Yo digo que hay tres maneras en que nos pueden engañar la gente. Una es políticamente. Ya les hablé de eso de la política. La otra cosa es que nos pueden engañar filosóficamente. Otra vez les repito, mis hermanos, cuidado con los videos humanistas que nos están poniendo, analizando la situación desde un punto de vista humanista. Como les digo, muchos de estos son bien emocionales, que nos llegan a las emociones y utilizan los animales, utilizan las personas que están enfermas y todo eso para mandarnos mensajes humanistas. ¿Sabe qué es un mensaje humanista? Es un mensaje anticristo. Eso es lo que es. El mensaje humanista es un mensaje anticristo. Todo lo que va en contra de lo que Dios nos enseña en la Biblia es anticristo.
Y a eso se refiere el espíritu del anticristo. A eso se refiere el espíritu del anticristo. No solamente es una prédica de otras religiones, otras sectas. No, se refiere a los puntos de vista filosóficos del mundo, los cuales están gobernados por el príncipe de la potestad del aire. No nos dejemos engañar, hermanos, por esos videos humanistas que nos ponen. Por favor, hermanos, antes de postear y poner en las redes videos o lo que sea, miren el contenido. Si la respuesta y la solución no es Cristo ni la palabra de Dios en esos videos, no los pongan, hermanos. No los pongan. No los pongan. Porque estamos viviendo en este momento en tiempos de apostasía, mis hermanos. Ya estamos. ¿Qué quiere decir un tiempo de apostasía? Tiempos en que estas enseñanzas que se están propagando van a apartar de la fe. Y dice la palabra de Dios, y si es posible aún a los escogidos. O sea, la cosa se va a poner súper fea. Fíjese en lo que dice Lucas. En Lucas, en el capítulo 18. Lucas 18. Lucas 18. Donde en la parábola de la viuda y del juez injusto, el versículo 8 dice, os digo que pronto se les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Encontrará a personas que están confiando en Él. Imagínense la gravedad. Cuando el Señor venga, la gente se va a apartar, mis hermanos. Y estamos viviendo en estos tiempos de apostasía, de engaño. Miren, no se dejen engañar, mis hermanos. Por favor, presten más atención. Eso es lo que les está diciendo aquí el Señor Jesús. Presten atención, cuídense. No se dejen engañar, ni políticamente, ni filosóficamente. Y tercero, no se dejen engañar religiosamente. Uy, hermanos, hay predicadores por doquier ahora, pero no hay predicadores de la palabra, de la verdad. Y necesitamos, mis hermanos, hoy más que nunca, pues, aprender a interpretar la Biblia. Porque dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que discernir los espíritus. ¿Qué quiere decir esto, discernir los espíritus? Discernir lo que la está diciendo y con qué espíritu lo está diciendo. Tenemos que discernir eso, mis hermanos. No nos comamos todo lo que la gente está diciendo. Versículo 6 dice, versículo 6 de Mateo 24, y oiréis de guerras y de rumores de guerras. Ya tuvimos la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y muchas de las guerras que estamos escuchando hoy en día. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Y aquí quiero explicar esto de la palabra necesario. Necesario quiere decir de que es lógico y profético. Todo esto que nosotros estamos viviendo, dentro de la perspectiva y del plan de Dios, es lógico que esto suceda. Como ya les dije, antes de la venida del anticristo, antes de la venida del anticristo,
vendrá el rapto de la iglesia. Y antes del rapto de la iglesia va a venir la apostasía, lo cual ya estamos viviendo ahora. Es necesario, es lógico, esto va a pasar. Así oremos para que no ocurra, esto va a pasar. La gente va a seguir engañando, la gente va a seguir haciendo lo que está haciendo con tal de conseguir sus propósitos. Es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Qué quiere decir no es el fin? Todavía el Señor no va a descender a la tierra. Todavía no va a empezar el tiempo de la tribulación y la gran tribulación. Todavía no. Es decir, que el fin es la era como nosotros lo conocemos ahora. Con los gobiernos, con las autoridades, con los presidentes, con las divisiones geopolíticas como la conocemos ahora, pero eso va a cambiar. Ya se está hablando y ya se ha hablado desde antes mismo de un nuevo orden mundial. Y ahí sí las cosas van a cambiar. Y el fin empieza justamente, con todo esto. Entonces dice, que se levantarán nación contra nación, reino contra reino, es decir, que va a haber oposición de naciones, de razas, de religiones, como sabemos decir nosotros, va a ser todos contra todos. Habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Y aquí lo que nos llama la atención ahora es la palabra pestes, pandemias, plagas, lo que nosotros estamos viviendo, pero dice que va a haber en diferentes lugares. Va a haber en diferentes lugares. Y es la primera vez que un problema tenemos en común todo el mundo, el mismo virus. Y es por eso que estamos nosotros ahora a la expectativa, como hijos de Dios. ¿Cuánto más el Señor nos va a dejar pasar? ¿Cuánto más? Dice, versículo 8, y todo esto será principio de dolores. Esto es solamente el principio. Aquí cuando dice principio de dolores, está haciendo referencia a una mujer que está encinta y que está acercándose a la hora del parto. Y el principio de dolores, dicen algunas mujeres, el quinto mes, cuarto mes. Es decir, que ya se está acercando el momento de dar a luz. Y el momento de dar a luz va a ser cuando el anticristo se manifieste. Y antes que el anticristo se manifieste, la iglesia será arrebatada. El rapto es algo inminente. Inminente. ¿Qué quiere decir eso? De que no se necesita ninguna señal para que el rapto ocurra. Y a todas las señales que nosotros estamos viendo ahora son las señales de la venida de Cristo acá a la tierra. Ya estamos nosotros mirando esas señales. Esto es el principio de dolores, mis hermanos. Y no sabemos cuánto el Señor nos va a permitir ver. Termino con un último versículo de Lucas capítulo 21. En Lucas 21 nos pone qué viene después de las pestes o de las pandemias. Y ese versículo sí, a mí sí me hace pensar. Dice, versículo 11, Lucas 21:11. Dice, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias. Esos son lo que estamos nosotros viviendo ahora. Y después de esto va a haber terror. Que el Señor tenga misericordia, mis hermanos. Y de lo que yo he estado escuchando en diferentes predicadores, nadie dice que van a venir cosas mejores. Nadie está diciendo de que esto va a resurgir
se va a arreglar y vamos a volver a como vivíamos antes. Nadie está diciendo eso. Aquí acabamos de leer en Mateo 21, después de esto vienen terrores, cosas terroríficas. No sé cuánto el Señor nos va a permitir ver de esto. Lo único que sé es que el Señor viene pronto por su iglesia. Como yo digo, estamos a un pelito de ser arrebatados. La iglesia está corriendo ya los últimos kilómetros de existencia aquí en la tierra. Y mis hermanos, debemos vivir con esa esperanza, que el Señor viene por su iglesia, que el Señor viene a buscar a los suyos, para que nosotros estemos con Él. Y se cumplirá lo que nos dice Juan 14, 1 y 2. Juan 14, 1 y 2 dice que Él fue a preparar moradas para nosotros, para que nosotros estemos con Él. Vamos a leer Juan 14. Y después tenemos una palabra de oración y terminamos. Juan 14. Esta es la promesa, mis hermanos. Quiero dejarles con una promesa, con esperanza. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor ha ido a preparar moradas para nosotros. Y muy pronto vamos a estar con Él, mis hermanos. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque en ella podemos encontrar esperanza. Señor, no permitas que seamos engañados y seamos llevados por todo viento de doctrina. Señor, afírmanos en tu palabra. Que nuestros pensamientos se afiancen, Señor, en tu palabra. Obra, Señor, en nuestras vidas. Obra en nuestras vidas, Padre. Ayúdanos a vivir en estos tiempos difíciles. Señor, queremos vivir de acuerdo a tu voluntad en este tiempo, Padre. Gracias te damos, Señor, y nos ponemos en tus manos, que nos hables a través de la predicación. Utiliza, Señor, a nuestro hermano Fabián, con tu poder, con tu espíritu, Señor, para que podamos escuchar palabra de Dios en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, a las 11:30 tenemos el culto y la predicación. Que el Señor continúe bendiciéndoles.